Muy bien, mis estimados jóvenes, un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad nos volvemos a juntar para seguir avanzando en nuestra materia, Cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Y en esta oportunidad vamos a ver los límites de una función de la indeterminación 1 elevado al infinito. Entonces, para ello, vamos a ver de que los límites indeterminados en la forma 1 al infinito se van a caracterizar porque vamos a hacer un proceso mecánico en la búsqueda de transformar la expresión dada en el límite a una equivalente de la cual yo pueda sustituir ese resultado por la constante E, ¿no? Que es la excentricidad en cuanto a cálculos en matemáticas. Entonces, dice en primera instancia lo siguiente: para resolver esta clase de límites se deberá realizar una serie de operaciones y artificios matemáticos con el fin de llevar la expresión matemática propuesta a la expresión matemática fundamental, la cual se representa de la siguiente manera. Entonces, acá tendremos un límite característico en estos eh, ejercicios indeterminados del 1 al infinito. Tendremos límites característicos de los cuales nosotros tendremos que, por así decir, transformar la expresión que nos dieron a esa forma para poder encontrar la respuesta del ejercicio. ¿Cuáles son estos límites característicos? Pues pueden ser cuando el límite de x tiende al infinito o cuando el límite de x cuando tienda a cero. Si el límite es cuando x tiende al infinito, vamos a tener que transformar la expresión dada a esta forma: 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x. Todo eso vamos a poder cambiarlo, sustituirlo por e. Y si el límite de la variable x tiende a cero, entonces tendremos que hacer este límite característico: 1 más f de x elevado a 1 sobre f de x. Eso también va a ser igual al valor de e. Muy bien, veamos entonces algunos ejemplos para poder entrar en contexto en cuanto a la solución matemática de estos ejercicios. La pregunta número 1 dice resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende al infinito de x más 5 sobre x más 3, todo eso elevado a x más 2. Bien, en primera instancia, si yo reemplazo la tendencia del límite en el ejercicio que me están dando, vean ustedes de que aquí me va a quedar lo siguiente: límite cuando x tiende al infinito de x más 5 sobre x más 3 elevado a x más 2. Reemplazando la variable x por la tendencia del límite, me va a quedar infinito más 5 sobre infinito más 3, todo elevado a infinito más 2. Ocurre de que un infinito sumado con un número sigue siendo infinito. El infinito sumado con un número ya sabemos de que va a continuar siendo infinito. Y lo mismo acá arriba, ¿no? Este infinito sumado con un número continuará siendo infinito. Por lo tanto, infinito sobre infinito va a ser 1 elevado al infinito. Entonces, cuando a nosotros nos den esta indeterminación, vamos a tener que hacer un proceso matemático en la cual esta expresión voy a tener que transformarla a un límite característico. O sea, aquí está la metodología o el método que voy a tener que hacer yo para encontrar la solución del ejercicio. Veamos entonces. En primera instancia, noto de que x tiende a infinito. Si x tiende a infinito, entonces vamos a tomar este límite característico. Estamos en este caso. Noto de que este método o este límite característico me dice de que necesitamos la presencia del 1, uno que no se encuentra en esta parte de aquí.
Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la expresión que me han dado, sumarle 1, pero al sumarle 1 voy a tener que quitarle 1, ya que yo no puedo aumentar algo y no hacer nada en contraposición a ese aumento. Es decir, si yo aumento 1 por aumentar y no hago nada para equilibrar ese aumento, voy a estar cambiando mi ejercicio. En cambio, si yo le aumento 1 y le quito 1, no estoy cambiando nada porque 1 menos 1 es 0. Ahora, al hacer eso, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener que desarrollar esta parte de acá porque en el límite característico no hay la presencia de menos 1, está el 1. Entonces, desarrollando esto, va a quedar lo siguiente. Sacando mínimo como múltiplo, va a quedar acá el mínimo como múltiplo que va a ser x más 3. Vamos a copiar x más 5 y aquí me va a quedar menos 1 por x menos x, menos 1 por 3 menos 3. Indudablemente todo esto elevado a x más 2. Entonces ahí, reduciendo términos semejantes, quedaría así. Esta x con esta x se simplifica y me va a quedar 5 menos 3, 2 sobre x más 3, 1 más 2 sobre x más 3, todo elevado a x más 2. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos al aumentar este 1 y al quitarle este 1? Encontramos una expresión que significa lo mismo que la original, o sea, para que quede claro, esto es lo mismo que esto. No estoy cambiando nada de mi límite, sino que lo estoy tratando de escribir tal como me lo pide el límite característico, de tal forma de que no varíe nada en mi límite. Es como si me dijera, en otras palabras, que estos límites se pueden escribir así o se pueden escribir así. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer de que estos límites se parezcan a esto o a esto, porque matemáticamente significa lo mismo. Entonces, una vez que nosotros conseguimos el primer 1, a continuación lo que nosotros debemos hacer es hacer de que este número también sea 1, obligatoriamente. La única forma de que este número sea 1 es pues en la parte de abajo multiplicando por 2, porque este 2 con este 2 se pueden tachar y así consigo el 1. Pero si yo a algo lo multiplico por 2, para que no altere, tengo que dividirlo entre 2. Entonces, lo que yo sume, voy a tener que restarlo. Lo que yo multiplique, voy a tener que dividirlo. Eso para garantizar que no exista ningún valor que yo aumente, ¿no es cierto? Y que no haya algo en contraposición para que yo pueda mantener el equilibrio, digamos, de esa situación. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a tachar, ¿no es cierto?, este 2 con este 2, ya que ¿por qué a x más 3 lo estoy multiplicando por 2? Para tachar este 2 con este 2, pero al multiplicar x más 3 por 2, tengo que dividirlo por 2, cosa que no altere nada mi límite. ¿Qué gano con eso? 2 se va con 2 y me queda 1 más 1 sobre x más 3 sobre 2. Y todo esto elevado a x más 2. Ahora, como ya tengo la presencia de los unos, entonces en la búsqueda de esos unos, indudablemente, aquí abajo me va a aparecer una expresión. O sea que yo, cuando vaya buscando los unos, esto va a ir transformándose, va a ir modificándose, va a ir apareciendo una expresión matemática y esa expresión matemática es lo que la fórmula le llama f de x. Entonces, cuando usted consiga los unos, aquí le va a aparecer una expresión y esa expresión yo la necesito que esté en el exponente. Fíjense que este resultado de acá tiene que estar exactamente el mismo en el exponente.
Entonces la pregunta es, ¿yo puedo agarrar y subirlo al exponente y listo? O sea, ¿es nomás llegar y colocarlo arriba y se acabó? No. Tampoco es difícil elevar esa expresión al exponente. ¿Qué es lo que va a pasar en esta parte? Si yo agarro acá y digo, necesito esta expresión en el exponente, la matemática me dice, no hay problema, esto colóquelo en su exponente, pero para que no afecte nada, usted va a multiplicar por lo mismo, pero en sentido contrario, o sea, en su forma inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que la matemática me está diciendo, si vos querés subir esto, subilo, pero estás obligado a multiplicar por su inverso. O sea, el inverso de esto es 2 sobre x más 3. ¿Y por qué por su inverso? Bueno, por su inverso por lo siguiente. Si yo multiplico x más 3 sobre 2 por 2 sobre x más 3, todo eso es 1. Y 1 por x más 2 sigue siendo x más 2. O sea que tengo que subirlo de tal manera de que no cambie el exponente siga siendo x más 2. Y aquí, si yo hago operaciones, x más 3 se va con x más 3, 2 se va con 2 y me queda x más 2. Ahora, ya tengo el límite característico de la expresión, lo que significa entonces de que yo ahora puedo hacer el cambio. ¿Qué significa hacer el cambio? 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x, todo eso que está con rojo lo puedo cambiar por e, que es la fórmula que veíamos al comienzo del ejercicio. Y obviamente aquí me va a quedar, ¿no es cierto?, 2 multiplicado por x, 2x, 2 por 2, 4, sobre x más 3. Si yo vuelvo a reemplazar la tendencia para ver si el límite ya está resuelto, me topo con la novedad de que al reemplazar la variable x por la tendencia, me va a dar 2 por infinito más 4, o sea, infinito en la parte de arriba, e infinito más 3, o sea, infinito en la parte de abajo, y entonces tengo infinito sobre infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que me he topado con una nueva indeterminación y ya nosotros sabemos cómo vamos a simplificar esa expresión. O sea, ya sabemos cómo vamos a resolver eso, porque en clases anteriores vimos cómo se resolvía un límite infinito sobre infinito. Entonces, recordemos, para resolver un límite infinito sobre infinito, yo tengo que buscar cuál es el mayor grado de la expresión en el numerador y en el denominador, y obviamente me doy cuenta de que el mayor grado es 1, 1 arriba y 1 abajo. Por lo tanto, voy a dividir cada término por x. Esta metodología ya la vimos en la clase anterior. Lo nuevo es esta metodología, pero que al aplicar esta metodología nos estamos topando también con esta clase de límite, que es algo que va a pasar casi de forma característica, casi en forma general. Entonces, dividiendo 2x sobre x más 4 sobre x, x sobre x y 3 sobre x, y haciendo operaciones me va a quedar 2x sobre x es 2, más 4 sobre x sobre x es 1 más 3 sobre x. Recordando de que si yo reemplazo nuevamente la tendencia del límite, me va a quedar 2 más 4 sobre infinito, sobre 1 más 3 sobre infinito, y recordemos de que cualquier número dividido entre infinito es 0. Entonces me va a quedar 2 más 0, que es 2, 1 más 0, que es 1, y 2 sobre 1 es 2. Por lo tanto, la respuesta de mi límite va a ser e al cuadrado. ¿Por qué e? Porque hemos hecho operaciones para que el límite quede en su forma característica. ¿Y por qué queremos que quede en su forma característica? Para que yo pueda cambiar por e, y obviamente la mayoría de las veces la respuesta a estos límites va a ser e por ese cambio que vamos a hacer elevado a algo. Y en este caso, haciendo operaciones matemáticas, nos dio e elevado al cuadrado.
Vamos a ver un segundo ejercicio. Límite cuando x tiende al infinito de 3x más 8 sobre 3x más 2 elevado a 2x más 3. Bueno, en primera instancia, si nosotros reemplazamos el valor de la tendencia, ¿no es cierto? Nos va a quedar indudablemente lo siguiente. Si yo vengo a mi segundo ejercicio y reemplazo el valor de la tendencia del límite, que es infinito, indudablemente, ¿qué es lo que va a pasar en esta parte de acá? Bueno, en esta parte de acá lo que va a pasar es que si yo reemplazo la tendencia, vamos a hacerlo aquí, ¿sí? Para que quede claro. Aquí obviamente voy a reemplazar la tendencia, aquí también voy a reemplazar la tendencia y aquí también voy a reemplazar la tendencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que x hay que cambiarlo por infinito. Esto quiere decir que aquí va el infinito, aquí va el infinito y acá va el infinito. Claro, si hacemos operaciones, esto quedaría así. 3 por infinito, infinito, más 8 sigue siendo infinito, ¿no es cierto? Y ese infinito va a quedar dividido entre 3 por infinito, infinito, infinito más 2. Eso va a ser infinito, pero todo esto va a quedar elevado a un exponente. ¿Y ese exponente cuál va a ser? Pues si desarrollamos el exponente, nos va a quedar 2 por infinito, infinito, más 3, infinito. Entonces aquí va a quedar infinito sobre infinito, 1 elevado al infinito. Entonces, en el momento que a mí me da 1 al infinito, ya sabemos lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer operaciones matemáticas para que este límite se transforme al límite característico. ¿Cuál es el límite característico? El que vimos al comienzo de clases, 1 más 1 sobre f de x, todo eso elevado a f de x es igual a e. Entonces, voy a tratar de explicar esto con palabras entendidas. Lo primero, ¿tenés aquí la presencia del 1? No, no tengo la presencia del 1. Vamos a hacer entonces que aparezca el 1. A todo esto le voy a sumar 1, pero el sumarle 1, estoy obligado a restarle 1. Los motivos, no exista alteración en los límites. Una vez que yo aumento el 1 y le quito el 1, entonces este menos 1 no puede estar acá porque no está en la fórmula. Entonces voy a desarrollar todo esto, ¿no? Para que no esté el menos 1 y solamente me quede el 1. Entonces saco el mínimo como un múltiplo que es 3x más 2, entonces copio 3x más 8 y digo menos 1 por 3x menos 3x menos 1 por 2 menos 2. Todo eso elevado a 2x más 3. Reduciendo términos semejantes me va a quedar 1 más 3x con menos 3x se va a ir, me va a quedar 8 menos 2, 6, todo sobre 3x más 2 elevado a 2x más 3. Entonces, esa es la forma de poder conseguir este 1. Ahora, ¿por qué aumentamos el 1 y por qué quitamos el 1? Bueno, por dos motivos. El primero, hacer de que este límite se vaya pareciendo al límite característico, a aquel que tenemos que llegar. Y segundo, si yo desarrollo esto, me va a dar la misma respuesta. O sea, este límite es el mismo que el que está acá, solo que está escrito de otra manera. Después significa lo mismo. No estamos cambiando el límite, lo estamos escribiendo de otra forma que significa lo mismo. Ahora necesito que este 6 se convierta en 1. La única forma de que ese 6 se convierta en 1 es pues haciendo lo siguiente. Me voy al denominador, a ese denominador lo multiplico por 6 y estoy obligado a dividir por 6. ¿Por qué? Porque este 6 con este 6 se simplifican y me queda 1 y quedamos en las mismas. Entonces, todo lo que yo multiplique tengo que dividir, todo lo que yo sume tengo que restar. Ahora, ¿qué gano con esto? ¿Qué gano multiplicando por 6 y dividiendo entre 6? Que este 6 con este 6 se van a tachar y me va a quedar 1 sobre 3x más 2 sobre 6. En la búsqueda de esos unos,
me va a aparecer acá una expresión que se llama f de x. Entonces, tengo los unos, encuentro f de x y esa f de x tengo que subirla al exponente. Subirlo al exponente es relativamente fácil porque agarro, lo subo, pero al subirlo tengo que pagar el siguiente precio. Tengo que multiplicar por lo mismo invertido. Entonces, la condición matemática para que yo esto lo suba es la siguiente. Mire, usted necesita que esto esté arriba, pues súbalo arriba, pero para que no cambie nada, lo va a multiplicar por su inverso, ¿no? Y obviamente esto va a mantenerse. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Este 1, ¿no es cierto? Con esto de acá y con esto de acá, es el límite característico. O sea, todo lo que está con rojo, yo lo puedo cambiar por E, por la fórmula que vimos al comienzo. 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x, eso lo puedo canjear, lo puedo cambiar, lo puedo sustituir por E. Ahora, E elevado a 6 por 2x, 12x, 6 por 3, 18, sobre 3x más 2. ¿Estará resuelto nuestro límite? Vamos a ver. Si yo reemplazo la tendencia del límite, ¿es cierto? Entonces me voy a dar cuenta de que todavía no está resuelto por lo siguiente. Si yo aquí reemplazo la tendencia del límite, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente. Va a pasar que en la parte de arriba, al final de cuentas, esto me va a quedar de la siguiente manera. Si x es infinito, 12 por infinito es infinito e infinito más 18 es infinito. Abajo, 3 por infinito, porque x vale infinito, es infinito e infinito más 2 es infinito. Entonces, ¿qué ha pasado? Mi límite ha cambiado de indeterminación. Al comienzo era 1 al infinito y al hacer las operaciones matemáticas se transformó a infinito sobre infinito. Y yo puedo resolver esto, claro. Hemos aprendido que para resolver un límite infinito sobre infinito, se divide cada término por el grado mayor de la x. Y el grado mayor de la x acá es 1. O sea, 1 arriba, 1 abajo, como grado mayor, vamos a dividir cada uno de ellos por x a la 1. O sea, por x. Te va a quedar 12x sobre x más 18 sobre x, todo sobre 3x sobre x más 2 sobre x. Efectuando operaciones pertinentes en ese límite, llegaremos a lo siguiente. 12x con x me queda 12, 18 con x no se puede hacer nada, 3x sobre x me queda 3, y 2 sobre x no se puede hacer nada. Entonces, vuelvo a reemplazar la tendencia y digo, ahora sí, 18 sobre infinito es 0, por lo aprendido en las clases anteriores, un número dividido entre infinito es 0, y 0 más 12 es 12, y 2 entre infinito es 0, y 0 más 3 es 3. Por lo tanto, 12 dividido entre 3, eso me da 4. Por lo tanto, la respuesta de nuestro límite había sido e a la cuarta. Ahora, con el tercer ejercicio, lo que vamos a ver es lo siguiente. No siempre se va a preguntar con x. Se puede preguntar con x al cuadrado, se puede preguntar con x al cubo. Lo importante acá es lo siguiente. Para preguntar un límite de esta característica, ¿no es cierto? Lo importante aquí es que al comienzo el grado del numerador sea el grado del denominador. Es decir, que para que yo haga una pregunta de este estilo, tengo que asegurarme de que el exponente de arriba, el grado mayor, a eso me refiero, sea el mismo grado mayor del exponente de abajo. Eso va a garantizar de que vamos a poder hacer todo el proceso. Entonces, vean ustedes de que aquí el hecho de que sea el cubo no significa dificultad, no significa que sea difícil.
Volvemos a hacer todo el procedimiento y va a quedar. Necesito la presencia del 1. Le sumo 1, le resto 1. Como pueden ver, prácticamente todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. No puede estar el menos 1. Vamos a desarrollar. Entonces, saquemos el mínimo. El mínimo como múltiplo es x al cubo más 4. Va a quedar entonces acá x al cubo más 2x más 3 menos 1 por x al cubo menos x al cubo menos 1 por 4 menos 4. ¿No? Esto es el desarrollo de todo esto. Te va a quedar 1 más x al cubo más 2x más 3 menos x al cubo menos 4. Eso dividido entre x al cubo más 4. Obviamente elevado todo eso a 1 menos x al cubo sobre x, que es nuestro exponente planteado en el ejercicio. Bueno, si reducimos términos semejantes acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a quedar x cubo con menos x cubo, que se va a simplificar. 2x se mantiene. 3 menos 4 es menos 1. Sobre x al cubo más 4. Todo eso elevado a 1 menos x al cubo sobre x. Ahora, yo necesito de que esto sea 1. Todo esto tiene que ser 1. Entonces no hay problema. Me voy abajo y lo multiplico por lo mismo. Vean ustedes. Y lo divido por lo mismo. Entonces no es gran cosa encontrar los unos, ¿no? O sea, no hay que ni siquiera adivinar, ¿no? Porque, ¿por cuánto voy a multiplicar para que sea 1? Por lo mismo, aquí. 2x menos 1, multiplico por 2x menos 1, divido por 2x menos 1. Eso va a causar de que este 2x menos 1 con este 2x menos 1 se vaya y me quede 1 más 1 sobre x al cubo más 4 sobre 2x menos 1, todo elevado a 1 menos x al cubo sobre x. Como ya conseguí los unos, o sea, ya tengo este 1, ya tengo el otro 1, entonces me aparece f de x. Aquí está. Este va a ser mi f de x. Eso tengo que subirlo al exponente. Y ya sabemos de que para subirlo no hay ningún problema, ¿no? Pues esto de acá, si tú quieres subirlo al exponente, pues lo subes, pero pagando el precio de eso, por así decir. ¿Cuál es el precio de que yo debo pagar matemáticamente para que esto yo lo suba? Multiplicarlo por su invertido. O sea, esto es el numerador y esto es el denominador. Y esto se sigue copiando. Ocurre de que si yo multiplico esto por su inverso, no cambia nada, pues. Si yo multiplico esto, por esto, me va a dar esto. Entonces, no he cambiado nada. Lo que sí es que aquí, todo lo que está en color rojo, lo voy a poder cambiar por E. ¿Por qué? Porque tengo 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x, todo eso es E. Ahora, E elevado ¿a qué? Multipliquemos 2x por menos x al cubo menos 2x a la cuarta. 2x por 1, 2x. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 por menos x al cubo, x al cubo. Abajo, x por x al cubo, x a la cuarta, y 4 por x, 4x. Entonces, reduciendo aquí términos semejantes, si se pudiera, o acomodando el polinomio, me va a quedar menos 2x a la cuarta más x al cubo más 2x menos 1 sobre x a la cuarta más 4x. ¿Qué significa esto? De que si yo reemplazo mi tendencia aquí, ¿no? Porque quiero ver si ya estoy resolviendo el límite. Si yo reemplazo mi tendencia acá, pues me va a quedar infinito sobre infinito. Entonces vean ustedes de que aquí podemos decir que el procedimiento es mecánico, ¿no? O sea, cambian los datos, pero me he dado cuenta de que todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. Sumamos 1, quitamos 1, multiplicamos por el valor que quiero ser 1 y lo dividimos por eso. Prácticamente hacemos ese proceso mecánico. Si me sale infinito sobre infinito, tengo que buscar cuál es el grado mayor. Arriba el grado mayor es 4, abajo el grado mayor es 4. Por lo tanto, el grado mayor de toda la expresión es x a la cuarta.
Por lo tanto, cada uno de ellos dividido entre x a la cuarta. Menos 2x a la cuarta sobre x a la cuarta, más x al cubo sobre x a la cuarta, más 2x sobre x a la cuarta, menos 1 sobre x a la cuarta. Todo sobre x a la cuarta sobre x a la cuarta, más 4x sobre x a la cuarta. Bueno, haciendo operaciones acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a quedar x a la cuarta con x a la cuarta se va y me queda menos 2. X al cubo con x a la cuarta me va a quedar 1 sobre x. 2x sobre x a la cuarta me va a quedar 2 sobre x al cubo. Menos 1 sobre x a la cuarta, que no pasa nada ahí. X a la cuarta sobre x a la cuarta me va a dar 1. Y aquí 4x sobre x a la cuarta me va a dar 4 sobre x al cubo, ¿no? Simplificando las x. Bueno, reemplazando, ¿no es cierto? Reemplazando otra vez la tendencia del límite, la x por infinito, me va a quedar 1 sobre infinito, 2 sobre infinito, menos 1 sobre infinito, abajo 4 sobre infinito. Todos los números divididos entre infinito son ceros. Entonces, ¿qué va a ser? 0 más 0 menos 0 es 0, 0 menos 2 es menos 2, 4 sobre infinito es 0, 0 más 1 es 1, y entonces menos 2 dividido entre 1 es menos 2. Por lo tanto, la respuesta del límite había sido e a la menos 2. Y tenemos nuestro cuarto ejercicio para terminar la primera sección de la clase y irnos a la segunda sección. Bueno, claro está de que aquí he vuelto a copiar el límite característico como resumen final, a la cual yo tengo que transformar mi límite de esta naturaleza, tengo que transformarlo a esto de acá para cambiarlo por esto. Por lo tanto, ya sabemos de que al reemplazar la tendencia en el numerador, en el denominador y en el exponente, me va a dar 1 al infinito. El hecho de que me dé 1 al infinito implica aplicar esto. No tengo otro camino. Entonces digo, bueno, está faltando el 1, así que le aumento 1, le quito 1. Aquí no hay menos 1. Voy a desarrollar esta parte de la expresión porque no, aquí no hay ningún menos 1. Está el 1, pero no está el menos 1. Entonces desarrollo, me va a quedar 2x al cuadrado más 4x sobre x al cuadrado menos x menos 1. Pero el mínimo como múltiplo es x al cuadrado menos x. Entonces, copio 2x al cuadrado más 4x y digo menos 1 por x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1 por menos x más x. Todo sobre x al cuadrado menos x, todo sumado con 1 y todo eso elevado a x más 5. Bueno, aquí reduciendo términos semejantes me va a quedar 2x cuadrado menos x cuadrado, eso me da x cuadrado, más 4x más x, eso me da 5x, sobre x cuadrado menos x. Más 1 todo elevado a x más 5. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Aquí voy a poder yo factorizar la x y me va a quedar x por x más 5 porque x por x es x cuadrado y x por 5 es 5x. Y aquí también, ¿no? Voy a poder factorizar la x, me va a quedar x por x cuadrado y x por menos 1 menos x. Aquí puedo tachar la x y me va a quedar 1 más x más 5 sobre x menos 1 elevado a x más 5. Necesito que este caballero sea 1, el x más 5, entonces multiplico el de abajo, el factor de abajo por x más 5, y para que no me altere nada, divido por x más 5. Entonces, x más 5 con x más 5 se simplifican y me queda 1 sobre x menos 1 sobre x más 5. Todo esto elevado a x más 5. Entonces ya tengo la posibilidad de mi f de x, subirlo al exponente, para poder cambiarlo por e, pero ya sabemos de que al subirlo tengo que multiplicarlo por su invertido y obviamente por el exponente que está ahí arriba. Por lo tanto, todo esto que está subrayado con rojo lo voy a poder cambiar por la variable e, ya que tengo 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x, todo eso vale e, pero e a la cuánto. Pues me va a quedar aquí lo siguiente, e elevado a x más 5 por x más 5, x más 5 al cuadrado sobre x menos 1. Bueno, si yo reemplazo la tendencia aquí, ¿no? Para que quede claro, porque aquí está un poco directo el cálculo, pero a ver, ya sabemos de que si yo aquí reemplazo la tendencia,
me va a quedar pues infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Eso ya está sumamente claro. O sea, aquí me va a dar infinito y aquí me va a dar infinito. Entonces yo digo, a ver, para que quede claro esto, voy a desarrollar el polinomio, el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2 por x, 2x por 5, 10x, más el segundo al cuadrado, 25 sobre x menos 1. ¿Por qué desarrollamos el polinomio? Para que nos quede claro cuál es el grado mayor. Entonces, ocurre de que aquí está, fíjense, la tendencia está ahí, ¿no? Volvemos a recalcar de que la tendencia es infinito sobre infinito. Y entonces yo digo, el grado mayor arriba es 2 y el grado mayor abajo es 1. El mayor de todos es 2. Entonces vamos a dividir por x al cuadrado. X al cuadrado sobre x al cuadrado más 10x sobre x al cuadrado más 25 sobre x al cuadrado. Todo sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, x cuadrado con x cuadrado se va y me queda 1. 10x con x cuadrado, se simplifican las x, me queda 10 sobre x, más 25 sobre x cuadrado. X sobre x cuadrado me queda 1 sobre x, realizando las simplificaciones, menos 1 sobre x cuadrado. Si reemplazo la tendencia de x, que es infinito, pues me va a quedar 10 sobre infinito, que es 0, 25 sobre infinito, que es 0, 1 sobre infinito, que es 0, y 1 sobre infinito, que también es 0. Entonces me va a quedar 1 más 0 sobre 0 menos 0. Pero ocurre de que 1 más 0 es 1 y 0 menos 0 es 0. Y ocurre de que en límites 1 dividido entre 0 o cualquier número dividido entre 0 es infinito. Ya hemos explicado eso en las clases anteriores, ¿no? A ver, un número dividido entre infinito es 0. Un número dividido entre 0 es infinito. Y e elevado a infinito, o sea, un valor elevado a infinito, pues sigue siendo infinito. Porque recordemos que el infinito lo estamos tomando como un número grande. Si yo agarro un número, por ejemplo en mi calculadora, un número cualquiera, y lo elevo a un número muy grande, obviamente me va a quedar eso infinito, ¿no es cierto? Y entonces ahí tendremos la solución del problema. Por lo tanto, de esa forma yo tengo calculado el resultado final del problema, ¿no? Entonces, quiere decir de que nosotros podemos ver de que la respuesta también puede ser acá infinito, o puede ser e elevado a un valor positivo o negativo, dependiendo obviamente del ejercicio que nos dé. Entonces, hasta acá nosotros estaríamos terminando la primera sección de nuestra clase. Indudablemente vamos a parar la grabación de la clase para pasar a nuestra siguiente sección, que es el cálculo de asíntotas con el uso de límites, y con eso dar por terminada nuestra clase. Bien, mis estimados jóvenes, muchas gracias por su atención. Será hasta una siguiente oportunidad.